Ahí está, perfecto. Señora ministra, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Queremos justamente profundizar en el tema de la modalidad de estudiando en casa. Y bueno, mi primera consulta es saber si hay alguna diferencia con la educación virtual como lo estamos teniendo acá en la sierra. ¿Va a haber alguna diferencia con la costa a partir de junio cuando empiece ya el periodo lectivo? Sí, yo quiero que, gracias por la pregunta, porque quiero que eso realmente se entienda. Veo que algunos sectores, sobre todo de la educación particular, dicen no estamos de acuerdo con el modelo de educación en casa. Recordemos que estamos en quédate en casa por la emergencia sanitaria. Por lo tanto, es el único lugar desde donde podemos ahorita continuar avanzando con el proceso educativo. Además, este proceso educativo trae grandes ventajas, que ya lo vamos a explicar, e implica un modelo pedagógico diferente. Por eso, cuando se habla solamente de continuará con la modalidad virtual, se reduce a una sola de las vías de acceso, pero son muchas. Lo importante es garantizar el acceso a las familias y el acompañamiento en momentos de crisis. Nosotros estamos en la sierra, lo hemos hecho hasta el presente, estamos en contacto con todas las familias a través de teléfono, a través de, por supuesto, los textos, radio, televisión y claro, la computadora y la conectividad. Sin embargo, resalto, lo importante y el objetivo de educación desde la casa, con este modelo que hemos venido llevando en la sierra y que lo llevan todos los países del mundo en este momento, lo importante es cumplir con el derecho a la educación de nuestros estudiantes y acompañarlos en esta grave crisis. Y que no se reduzca al tema de si me conecto o no con una computadora. Ese no es el punto, ese es un instrumento, es un medio. Lo importante es yo me contacto con las personas que están cerca a mí y por supuesto los docentes se contactan con las familias y juntos superamos la crisis. ¿Cuál va a ser la diferencia esencial entonces entre la educación virtual y la educación o la modalidad de estudiando desde casa? ¿Cuál va a ser la diferencia? La educación virtual es una de las grandísimas y valiosas herramientas. Ojalá la tuvieran todos, no es la realidad del país y por lo tanto la educación desde casa significa que seguimos todos avanzando a través de la plataforma del Ministerio de Educación que tiene un clarísimo modelo pedagógico de educación para la crisis y para la emergencia en el cual está centrado en el apoyo emocional, en el acompañamiento para canalizar esta crisis y como hemos dicho, en objetivos de aprendizaje esenciales y formas de evaluar diferente. La educación virtual tiene que acomodarse a ese modelo pedagógico. Lo que está sucediendo ahorita en esta falta de comprensión de toda la dimensión de la problemática es que se cree que todo se soluciona con una computadora. Recordemos que la computadora es un instrumento. Lo que importa es el contacto del docente con la familia, con el estudiante y que traduzca un modelo pedagógico nuevo para la circunstancia basado en el apoyo emocional. Si el docente pretende pasar su forma de dar clases pasiva, basada en contenidos, con calificaciones, a la computadora y tiene al estudiante conectado 6 horas sentado viendo una computadora, no hemos logrado nada. Pero, No importa si es la computadora o cualquier otra cosa, eso tiene que estar clarísimo. Específicamente, ¿cuál va a ser este modelo pedagógico nuevo del que usted está hablando? Estamos hablando de un modelo pedagógico en el cual la visión, la planificación curricular es integral. Todas las disciplinas se interactúan entre sí a través de un proyecto semanal, por ejemplo, que sea totalmente practicable dentro de la casa, como de verdad debería ser el modelo pedagógico en la vida normal, presencial, en contextos reales, experiencial, vivencial. Ejemplo de eso, si estamos hablando de algo sencillo, llevo un diario en el día de hoy, qué cosas he aprendido a través de la comunicación con mis seres queridos, cómo logré regular mi emoción, qué sentí el día de hoy, cómo lo logré regular, mis hábitos de higiene, registro, cuál es el problema que podríamos mejorar en los hábitos de higiene de la familia, voy registrando día a día y hago cálculos del agua, hago cálculos de los posibles problemas que se presentan en la casa, etc. De qué manera calculo el espacio habitacional en el que estoy y cómo promover una vida saludable emocionalmente y de convivencia en ese espacio. Hay miles de proyectos que son hechos para la casa, para la situación actual, con una evaluación a través de portafolio, con criterios como progreso, esfuerzo,
creatividad y no la calificación de bueno o malo. No es la pregunta ahorita si el estudiante es bueno o malo y cumplió con el deber y le manda un deber difícil. Ahorita ¿está comprendiendo realmente lo importante? Señora ministra, usted ha mencionado que ya la computadora no va a ser lo esencial con esta nueva modalidad estudiando en casa, que se pueden No es utilizar que es radio. lo esencial, no es lo único, perdón, Exacto. que no se me tergiverse, no es lo único. Entonces, que no es lo único, hay televisión, radio, pero en este caso, por ejemplo, los niños, los adolescentes que no tienen un computador, que pueden escuchar una clase a través de la radio, ¿qué pasa con aquellos que no logran entender la clase, que no logran asimilar el conocimiento o que por diferentes motivos no logran contactarse o conectarse en ese instante? ¿Cómo ellos pueden tener una retroalimentación? ¿Cómo ellos pueden preguntar a sus docentes sobre algo que no entiendan? Sí, ahí volvemos otra vez a la voluntad, vocación y dedicación del docente y su comprensión del modelo pedagógico. Si el docente está en contacto, que esa es la disposición, obviamente ese es el objetivo, todo docente tiene que estar en contacto con sus estudiantes, todo docente tiene que ver cuál es el problema que tiene, qué no ha entendido, etc. Si es que eso no sucede, pero vuelvo otra vez a la pregunta, me dice, si usted tiene un docente en la computadora, igual que sucede en las aulas, si ese docente está en la computadora, le está escuchando, pero realmente no atiende a la pregunta y a la inquietud del estudiante, tampoco hemos sacado nada. Es exactamente lo mismo que pasa en la educación presencial. Obviamente puede dar más agilidad y capacidad de respuesta al estar ahorita conversando, pero de todas maneras, por esa limitación en la que estamos trabajando muy arduamente, no podemos privar a la mayor parte de la sociedad de su derecho a la educación y de seguir avanzando y sobre todo de estar acompañados y contactados en estos momentos de crisis. Y en estos casos donde los niños no tienen computador o no tienen internet, ¿de qué forma los maestros estarán acompañando a esos estudiantes? ¿De qué forma se contactarán con ellos? Cada hogar tiene al menos un docente que está responsable de hacerle seguimiento. Ya nos ha pasado, tanto en la sierra, que no hemos jamás descontinuado, como usted sabe, no hemos descontinuado para nada, y solo quiero resaltar que el otro día fuimos a una evaluación en contacto con las familias para ver cómo están, y lo que recibí fue una gran sorpresa, más allá de lo que a veces en las redes se tergiversa y demás, conversando con ellos directamente, la palabra mayoritaria fue gracias. Gracias porque no nos han dejado solos. Gracias porque el docente todo el tiempo se está contactando. Le llama a mi hijito, le manda WhatsApp, está pendiente. En muchos de los casos han canalizado casos fuertes de denuncia de violencia en los hogares, de salud, de orfandad en Guayaquil, porque hay una persona que los está acompañando y eso tiene que entenderse por conciencia social. El problema ahorita, ojalá todo lo que estamos viviendo social, económica, políticamente y sobre todo a nivel sanitario y de salud se redujera a la solución de tener una computadora. Si fuera así de sencillo, no habría nada que discutir y conversar. Pero si nosotros los educadores no lo logramos, y los medios y las personas que incidimos en la sociedad no logramos comprender la dimensión de la educación y la necesidad de la educación en estos tiempos de emergencia y crisis para superar juntos esto que estamos viviendo y que sea una oportunidad de aprendizaje, realmente el problema es grave. Es una falta de conciencia total de la dimensión de lo que vivimos. Señora ministra, ¿cuántos niños ingresarán ahora a partir de junio en la región Costa y Galápagos en este nuevo periodo? Ya estaremos, en total son 4,5 millones de estudiantes entre los dos sistemas, prácticamente 3,800,000 de los dos en el sistema fiscal. En el sistema de la sierra son 1,800,000 algo, y el resto es la costa es más que la sierra, así que son aproximadamente 2 millones y pico del sistema fiscal. Perdón, entre tantas cifras me confundí, entre Costa y Galápagos, los que empiezan en junio, ¿qué cantidad? Son aproximadamente 2 millones y algo más, no tengo la cifra exacta ahorita. ¿Y docentes para estos 2 millones de estudiantes? Docentes son, en el total de los sistemas, 115,000, del sistema particular y del sistema público. Y nuevamente, cuando hablamos de particular, hablamos de municipal, de fiscomisional y los otros sistemas. Y públicos son aquellos que no pertenecen a ninguna de estos sostenimientos. ¿Habrá cambios, señora ministra, durante este nuevo periodo lectivo sobre el tema de evaluaciones? ¿Cómo se calificará? ¿Habrá cambios en ese sentido?
Sí, totalmente. Primero están los de tercero de bachillerato, que será el examen de grado a través de un proyecto que ya se están emitiendo los lineamientos específicos de cómo realizarlo, que será por fases, también con un enfoque interdisciplinario, identificando un problema de acuerdo a su contexto, sin pedirle nada extra, de acuerdo a su contexto, etcétera, lo entregará a finales de junio. Eso tiene 2 puntos, o sea, el 20%, 10% es el proyecto de participación estudiantil que sí, lo hizo en el año 1 y 2 de bachillerato, y 70% el récord académico. Para los demás estudiantes de los otros niveles, igualmente. La herramienta es el portafolio, donde ellos van guardando las tareas, y los proyectos es la forma de evaluar. Y quienes no puedan enviarlo, volviendo al tema del internet, quienes no tengan una computadora y quienes tampoco pueden acceder a un cyber como se hacía antes, ¿cómo entregarán estos proyectos? Físicamente, se lo puede entregar físicamente, llegando a acuerdos, se verán los lugares más cercanos a las familias y se reciben los portafolios a finales de junio. Tenemos todavía 2 meses por delante. Pero así sería durante los siguientes meses, Y entregando por supuesto, hasta tanto están en contacto con sus docentes y ellos van guardando todos los deberes, están en contacto con los docentes a quienes les van preguntando qué parte entendieron, qué parte no entendieron, o les pueden mandar por foto al docente si la tarea o la actividad es corta y resumida. Van recibiendo retroalimentación, se van acompañando, y el portafolio final tangible se entrega a finales de junio. Señora ministra, ¿cómo han previsto manejar el hecho de que hay familias donde hay varios hijos, 4, 3 hijos, y ellos tienen que a la vez estar conectándose, verificando todo? O sea, ¿cómo han previsto manejar estas familias donde hay varios estudiantes? Por eso, precisamente, que se comprende el modelo pedagógico, que es diferente. El modelo pedagógico exige y ofrece mayor autonomía y responsabilidad a los estudiantes y las familias. Se envía una temática principal para toda la semana, objetivos de aprendizaje esenciales nuevamente, qué habilidad se va a desarrollar, con qué valor, con formación de valores asociados, y la familia tiene la autonomía para irlo desarrollando durante la semana. Eso no requeriría que esté el docente para justificar su presencia 6 horas con cada uno de los niños durante todos los días. Puede mantener sesiones de 1 hora diaria, de 2 horas, eso depende. Lo importante es que este contacto con los estudiantes es de seguimiento, de explicación, pero también dialógico. Y por eso nuevamente es necesario comprender que es otra forma de enseñar y de aprender. ¿Y qué pasa con materias como matemáticas, por ejemplo, donde los niños tienen que aprender el tema de la multiplicación, división? Esto es más difícil enseñarlo así a la distancia. Sí, es verdad. También los niños, recordemos que tienen los textos. Ellos están con los textos y en los textos se les indica qué página, qué unidad estamos, y que pueden profundizar y aclarar con los textos. Además de los textos, tienen ellos el tema en la plataforma, cantidad de recursos que se pueden bajar, cantidad de recursos de todo tipo, YouTubes, explicaciones de plataformas nacionales, internacionales, donde tienen acceso a una cantidad de recursos en matemáticas, física, química, ciencias naturales, lengua, que ellos pueden bajarse para complementar la comprensión de ese concepto de esa semana. Pero me parece, señora ministra, que usted había mencionado en alguna entrevista que hay un 70% de la masa estudiantil que no tiene acceso al internet. Entonces, para ellos va a ser difícil poder descargar todo este material que usted indica. ¿Cómo se les va a entregar estos textos? Porque habrá niños que comiencen un nuevo año, un nuevo periodo, y no tendrán acceso a esos textos. ¿Cómo se les facilitará este material? Buscaremos la forma y los canales de entregar los textos, de manera que no se afecte, por supuesto, toda su seguridad sanitaria. Eso lo haremos con seguridad. Es importantísimo que tengan los textos, porque esa va a ser la primera forma y contacto de acceso a la información, como lo hacen en la escuela presencial. Y nuevamente, quiero resaltar esto. Sí, es una gran limitación el tema de la conectividad y la virtualidad y la falta de equipos por completo, y se ha develado en el país las brechas sociales, económicas,
económicas y sobre todo digitales. Pero también es una gran oportunidad para dar pasos acelerados en el cierre de esas brechas. En eso estamos trabajando con Mintel. Mintel está haciendo un fuerte esfuerzo por expandir la conectividad hasta 1 millón de personas más, como también se está trabajando en teleeducación con CNT y también con Mintel y medios públicos para prolongar un poco más los espacios para educación, como lo han hecho todos los países, porque quiero recordarle que a pesar de que parezca y siempre tenemos la sensación de que Ecuador tiene más problemas que el resto, no es así. Si usted lee los artículos de Estados Unidos, se ha develado la brecha social y digital porque tanto por ciento no tiene acceso. Si vemos América Latina, igual. La diferencia quizás en otros países de América Latina, porque los ministros de educación nos reunimos permanentemente a ver cómo estamos yendo, la diferencia es que en otros países han llegado a alianzas y acuerdos de manera un poco más ágil. En el Ecuador, el diálogo, el identificar problemas, el buscar soluciones, nos está costando más trabajo que en otros países. Y en el tema de las notas, ¿va a haber algún cambio significativo al calificar a los estudiantes, al reunir el número de notas que necesitan para pasar el año? Recordemos que el primer trimestre ya estaba cursado en la sierra, tiene un 50%, y el segundo trimestre es a través del portafolio, al cual y también garantizarles que obviamente este año lectivo, obviamente los criterios para pasar el año serán totalmente diferentes. Es contacto, es progreso, es esfuerzo, obviamente. No, cualquier persona que esté en contacto y que esté en el marco de la escolaridad aprobará este año lectivo en la sierra. El próximo año nivelaremos. En el caso de la costa, durante todo el tiempo que estemos en esta modalidad, tiene que ser de la misma manera. No podemos ser injustos y calificar de diferente manera a un estudiante que tiene más acceso que otro. Y eso también quiero que se entienda. Estamos todos parte del mismo país. Entonces, tenemos que cada decisión que tomemos pensarlas en el país completo. Cómo brindar el derecho de acceso a todo el país. Y eso es de lo que estamos trabajando. ¿Qué va a pasar con los estudiantes que están ya en el proceso de graduarse para ir a la universidad? ¿El ser bachiller será tomado, será dejado de lado? ¿Cuál va a ser el mecanismo para ellos? Es lo que expliqué hace un ratico, el examen de grado. El examen de grado es a través de un proyecto y tiene los 2 puntos que le decía, más 1 punto de participación y 7 del récord académico. Esa es su nota de promoción de bachiller. Por su lado, se necesita estar trabajando, por supuesto, en su ingreso a la universidad. Pero justamente hay mucha preocupación, yo veía a los estudiantes en redes sociales, cómo se me va a calificar, porque hay una cierta nota que debo sacar para ir a la universidad, para escoger la carrera que necesito. Hay esa preocupación de los estudiantes. Es la nota de promoción de bachiller. Perfecto. Con esa nota se necesita actuar en sus mecanismos para ingreso a la universidad. Ahora, justamente veía los testimonios de algunos estudiantes de carreras que, por ejemplo, en la universidad también decían que son más prácticas. ¿Cómo poder hacerlo mientras hacen esta educación con este nuevo sistema? Sí, en nuestro caso sería, por supuesto, el bachillerato técnico. Estamos trabajando también en eso, a través de también igualmente un poco de proyectos, a través de videos, a través de experiencias de otros países que ya están muy avanzados en esto, porque recordemos nuevamente, todo el mundo está en la misma situación, el planeta entero. Por lo tanto, tenemos muchas prácticas excelentes que emular y también de nuestro propio país. Es maravilloso ver cómo los docentes han generado unas prácticas increíbles para solucionar el tema de acceso y comprensión de estos objetivos esenciales, sean prácticos, sean teóricos y las diferentes disciplinas. Y eso estamos aplicando en todas partes. Ahora, ¿qué decirle a los padres de familia que están criticando estos sistemas y lo que dicen es, a los padres nos toca convertirnos en maestros y tomar la batuta y hacer el trabajo que hacen los docentes que atienden a sus niños? Y muchos padres de familia también indican que ellos tampoco entienden ciertas cosas y les toca ahora enseñar cómo manejar ese tema. Sí, eso nuevamente, a veces el cambio de modalidad asusta, pero en el fondo cuando vemos es lo mismo que nos pasa nuevamente en la vida normal, entre comillas. Cuando los docentes mandan deberes difíciles, que hemos pedido 1000 veces que en estas circunstancias no se hagan deberes difíciles, sino necesarios para la comprensión y aplicación, que es muy diferente. De mandar 50 ejercicios de matemáticas para mañana, la monografía de 30 páginas, a decirle, mira, observa a tu alrededor, identifica un problema, busca soluciones, regístralo, fundamentalo con la lectura y haz una propuesta. Es muy diferente, si se entiende, porque en el caso 1 estamos
simplemente mandando algo difícil que requiere esfuerzo y que los papás se sienten con ellos todos en minga a completar el deber. Entiendan o no entiendan, porque si no le ponen mala nota. Es muy diferente a mandarle un proyecto donde él va a comprender algo. Los papás no tienen que sentarse con él a hacerlo. Él va a comprenderlo, puede compartir porque fomenta la comunicación, la creatividad y la interacción. Pero más bien a los padres les pedimos, no les den haciendo los deberes a los hijos, porque de lo contrario no podemos identificar qué es lo que no están comprendiendo. Más bien promuevan el contacto con el docente, exijan el contacto con el docente para que el docente explique qué es lo que no está claro. Y por eso estamos pidiendo, y no se ha cumplido del todo, y pedimos que se alineen todas las escuelas. No es momento de calificar al buen estudiante y al mal estudiante que cumplió o no con el deber. Es momento de enseñar para la comprensión. Señora ministra, ¿y qué va a pasar también, por ejemplo, con estos estudiantes que no tienen esas facilidades, como usted menciona, de conectarse con los maestros? ¿Qué pueden hacer los padres de familia en esos casos de encontrar que hay un docente que no está muy preocupado, que no se contacta, que no manda, que no responde los chats? ¿Qué poder hacer? Tiene que dirigirse directamente al directivo del colegio. Hay un tutor además encargado por grado, por unidad educativa. Hay un tutor encargado. Ese tutor también tiene que estar en contacto, tiene que tener la base de datos de todas las familias y tiene que dirigirse de lo contrario al tutor, no al directivo, y si no al director distrital, y si no a mí en persona. Estamos siempre con todos los canales abiertos. Recibimos en Facebook Live, atendemos a todos, en Twitter, en chat, de todas las maneras posibles. Y como le digo, más bien me sorprendió mucho en esta visita a territorio que hice, que ahorita también me estoy yendo a conversar con cómo les está yendo y todo lo demás. Me sorprendió que todos, al menos que entrevisté, que vimos y todo, decían sí estamos en contacto y gracias por no dejarnos solos. ¿Qué pasa con los centros educativos particulares, con el tema de las pensiones? ¿Se revisará el tema porque muchos papás, la preocupación es vamos a tener que pagar exactamente lo mismo, pero nuestros estudiantes ya no están utilizando las instalaciones, ya no están viendo directamente a los profesores? ¿Se manejará de alguna forma diferente este tema? Se les ha pedido reiteradamente, tanto a las familias como a las instituciones de educación particular, reiteradamente que lleguen a acuerdos y compromisos. Y ya lo han hecho una buena parte de instituciones particulares con excelentes iniciativas como planes de contingencia, financiamiento incluso interno, aplazar las cuotas, descuentos progresivos, etcétera. Lo han hecho. Faltan, por supuesto, otras tantas. Pero es indispensable que lo haga cada una por la diversidad de contextos y necesidades. Y sobre todo, que se comprenda lo que usted acaba de decir. La solución y lo que ofrece la educación particular no es solo una computadora, porque a veces también oigo las declaraciones que dicen nosotros estamos listos porque tenemos plataformas. Eso no es estar listos. Estar listos es comprender lo que estamos viviendo, comprender la problemática social, económica, económica que usted acaba de mencionar de las familias, la pandemia que estamos viviendo. Eso es estar listos y que eso exige un modelo pedagógico diferente. Allí sabemos que están listos realmente, no porque tenemos o no que prender una computadora porque hay una plataforma. Y eso es lo que los padres sienten. Dicen, perdón, pero me está costando muy caro el hecho de que usted me diga que estamos listos solo porque prendo mi computadora. Si la educación particular comprende la dimensión de lo que estamos viviendo y lo traduce en un modelo pedagógico diferente, entonces los padres se sentirán muy agradecidos y comprenderán mejor y llegarán a acuerdos más fácilmente. Señora ministra, sé que tiene una agenda muy apretada, finalizo con esto. En junio comienza el periodo en Costa y Galápagos y ayer el presidente habló de las restricciones a través del semáforo y serán los alcaldes quienes decidan en cada cantón. ¿Qué va a pasar con el tema de la educación? También los alcaldes van a decidir, por ejemplo, en estas ciudades donde hay apenas un caso, ellos podrán tomar esta decisión en la región Costa y Galápagos, podrán decidir que haya clases presenciales en estos casos. Eso tenemos que conversarlo y recordemos que el Ministerio de Educación está alineado al COE nacional, por supuesto, en diálogo permanente con los diferentes COEs municipales, cantonales, etcétera, por supuesto, pero tenemos que siempre conversarlo con el COE nacional para ver cómo está la pertinencia integral del sistema educativo nacional. Pero en todo caso, dentro de las decisiones que pueden tomar los alcaldes no va a incluir el tema de clases, eso va a ser, seguirá siendo potestad del COE.
O sea, lo más importante en estos momentos es mantener el diálogo y la articulación con los diferentes COEs, porque precisamente para no entrar en conflicto y para no perjudicar a nuestros niños, que son los que están de por medio. Y estoy segura que así será y así ha sido hasta el momento y así será. Todavía no se ha presentado el caso que esto me plantea. Claro, porque a partir del 4 de mayo, ayer la ministra de Gobierno decía que tienen hasta 48 horas antes del 4 de mayo para ellos poder decidir en qué color del semáforo están. Entonces a mí me saltaba esa duda de, ¿habrá alcaldes tal vez que decidan que están en amarillo porque apenas tienen un caso? ¿Y qué pasaría si ellos deciden que se normalicen las clases y que sean presenciales? Claro, en ese momento llegado el escenario concreto y dado el análisis que haya realmente de la situación de ese cantón y de la semaforización nacional, se analizaría junto con el COE nacional y el COE cantonal, por ejemplo. Perfecto. Señora ministra, quiero agradecerle muchísimo por haber atendido esta entrevista y por esa labor que están haciendo en beneficio de nuestros niños. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un buen día.